querida comunidad trascendentera, un gusto saludarlos el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de el despertar femenino y también acerca de la sexualidad. Y bueno, como ustedes saben, mi nombre es Xochitl Carrasquedo, soy psicoterapeuta holístico y coach transpersonal. Y bueno, y la idea de Trascende tu Vida es compartir con ustedes, compartir con toda la comunidad diferentes perspectivas de cómo ver nuestra vida, de cómo poder conocernos, de cómo poder tener otra visión y además, lo más importante, empezar a tomar acción. Así que bueno, los saludo y la bruja coach que va a estar con nosotros, María Marcano, se va a conectar. Hola. María, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No sabía yo que estabas en Houston. Yo te sigo y todo, pero hasta hace poco que ya me puse a estoquearte, a saber de dónde escuchamos tus en vivos. Veo que estás en Sí, Houston. en Houston. Soy venezolana, pero Sí. tengo años ya aquí en Houston. Ah, muy bien. Bueno, pues también yo vivo en Michigan, pero bueno, mexicana. Así que Ujú. ahora te voy a platicar un poco del por qué. La verdad es que tiene tiempo que te sigo, que me encanta la visión y la perspectiva en el que puedes conectar con la mujer y la feminidad. Y bueno, pues es un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias a ti por abrirme esta puertecita. Muchas gracias. Bueno, y a todos los que se van conectando, hoy vamos a hablar acerca del despertar femenino y la sexualidad. Pero antes que nada, la verdad es que a mí me gusta, y vi que tú lo tienes o lo mencionas, la frase de abracadabra. Ujú. Y eso realmente fue lo que me llamó mucho la atención, porque es una de mis frases que más, no sé, de alguna manera, se tiene otro concepto del abracadabra como la magia, y que finalmente es, pues, la definición que yo conozco es del arameo que dice crear algo, ¿no? Poder crear algo. Eh, la etimología es iré creando conforme voy hablando. Ir creando conforme voy hablando, que me encanta, ¿no? Me Que creo que encanta. esa es la parte de... Así que me gustaría que nos comentaras o que nos platicaras un poco en esta parte de tu camino y cómo empieza a ser lo de la bruja coach, ¿no? Cómo surge la bruja coach y que tiene también que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como cómo aprendimos nosotros o nos programaron a decir que la bruja o el abracadabra tiene que ver con lo mágico, ¿no? Con la parte oscura, con la parte que de alguna manera le tenemos que tener o miedo o que es algo que es negativo, ¿no? Exacto, que es oscuro. Es oscuro, exacto. Sí. Bueno, la historia de Bruja Coach es muy mágica, precisamente, porque sucedió todo, digamos que me lo dio la energía. Las que creemos en energía, yo Uh-huh, estaba en un trabajo transpersonal que se llama Reconstructivas, uh-huh, de Carola Castillo, que es una de mis maestras, y en ese movimiento sistémico se me da a trabajar el arquetipo de la bruja. uh-huh. Pero durante el fin de semana de mi certificación, porque yo estoy certificada con ella, ya yo venía trabajando la bruja, ya venía trabajando a mi abuela paterna era bruja, digamos que bruja, en Venezuela llamamos bruja a las personas que logran incorporarse o fuman tabaco, o leían cartas, entonces ella Claro. estaba bajo ese arquetipo. Sin embargo, este trabajo estaba trabajando el arquetipo de la mujer bruja, que es una mujer en busca de sabiduría, Uh-huh, como arquetipo, ¿no? uh-huh. Y nada, la energía me dio todo, la energía me mostró mi poder, mi capacidad. Fue un trabajo también de un fin de semana, lo que llamamos nosotras que estamos en este camino, un revolcón espiritual, y que pude pasar de la niña a la adulta, Mm. pude empezar a crecer. Hola. Hola. Y decir, bueno, de que me hago responsable. Y de Uh-huh, todo esto o de todo este poder, estoy hablando de poder, intuición, conexión, ¿qué voy a hacer con esto? uh-huh. Entonces, nada, yo digo siempre que la energía me dio la palabra bruja. Y en este mundo de marketing y redes, yo dije, bueno, yo soy coach, tenía ya 10 años trabajando como coach ontológico, Uh-huh. y si soy coach y bruja, es bruja coach,
Lo busqué, estaba en las redes, era para mí porque es difícil buscar un nombre que esté disponible. Y empezó la magia, porque entonces cuando yo me decreto bruja, empieza la magia y empiezan a pasar cosas que me conectan con lo que significa realmente la palabra bruja, que Ujú, para mí yo lo definiría como mujer entera, como mujer que desciende a su profundidad, a su oscuridad, a su luz, a sus sombras, y que se da cuenta que es más que los roles, es más que mamá, es más que hermana, más que hija, más que esposa, es una mujer completa. Entonces, para mí, ahí inició el bruja y con, bueno, como todo tiene poder, cuando me decreté bruja empezaron a pasar muchísimas cosas a mi alrededor y el abracadabra fue también así, tal cual, alguien lo puso, a mí me gustó, busqué alguien me dijo, esto significa esto, y desde ahí lo empecé a usar porque, bueno, antes yo usaba el ajo porque estaba metida en temas de chamanismo, iba mucho a ceremonias, pero me gustó el abracadabra porque para mí es eso, ¿no? Es decir, lo estamos haciendo. Además, esta maestra Carola siempre nos hablaba, que es algo que yo me tomé mucho para mí, de caminar en el camino. Es ujú. decir, yo no necesito tener 500 certificados, 500 experiencias o 60 años para empezar a transmitir mi información. Yo a medida que voy explorándome, yo estoy compartiendo. Digamos, paso un nivel, comparto esto. Paso otro nivel, comparto esto. Y camino en el camino. Y el abracadabra también es como iré creando conforme voy hablando. Yo también pongo siempre, iré creando conforme voy bailando, porque para mí el bailar también es sanación. Y es así, conforme yo estoy aquí, yo voy creando y conforme yo lo digo, me voy decretando. Y así fue con el bruja. Soy bruja y empezó todas estas señales, toda esta evolución en mi vida, a conectarme con la danza africana, a conectarme con la sexualidad. Es algo que yo ni imaginaba, o sea, es algo que ni por No, aquí me pasaba. ajá. Qué maravilloso, porque yo creo que cuando vamos buscando, vamos encontrando esos caminos y cómo yo creo que estamos listos para eso, pienso. Ajá. La Es verdad que es la que energía solo te da lo que tú estás listo para recibir. lo que estás preparado. Pero te quiero decir que el año pasado, por ejemplo, mira, yo vengo de psicóloga clínica, ¿no? Aparte, Wow. sí, psicóloga clínica donde nada más, pues hablamos de diagnóstico, además trabajando únicamente clínicas en donde, y en México y en Estados Unidos, ¿no? Te piden el diagnóstico y en base al diagnóstico tienes que de alguna manera trabajar porque todos se mueven seguros, ¿no? Ujú. Y la verdad, digo que vengo de esto, pero pues yo creo que tiene 7 años que me fui, siempre cuento la broma, porque ella iba toda así, ya sabes, psicóloga, porque iba a aprender en Estados Unidos hice de terapia de pareja y de familia, ¿no? Ok. Y entonces, pero dije, bueno, pero yo quiero algo más humanista. Soy de Oaxaca, en donde todo lo espiritual también es importante. Imagínate, es que tu nombre no lo podías pasar desapercibido, o sea, jamás. Entonces me encuentro con constelaciones y yo pienso que es un curso de terapia de pareja, ¿no? Y de familia. Ok. Voy y me encuentro en un círculo donde, bueno, viene de todos los lugares y con todas las formaciones. Y Susie Tucker, que fue una de mis maestras, me dice, pasa al centro, ¿no? Y ahí me desbarató, ¿no? Me desbarató y empieza como todo ese cambio en función de cómo trabajo, de cómo me siento con la persona, ¿no? De ese otro lugar. Y luego viene la terapia somática, o sea, porque ya me interesa más el cuerpo. Y luego viene este año, que fue el 2020, que viene la yoga enfocada en trauma, ¿no? Porque parte de mi Wow. experiencia, parte de mi camino, y luego, pues bueno, también pues siempre me encuentro eso, ¿no? La parte de pero cómo lo vemos desde la psicología el trauma y no cómo lo podemos abordar desde la comunidad, desde las mujeres, desde otro lugar en el que se ve menos como, como algo malo, ¿no? Como algo que estoy roto y se ve más como una parte y un proceso de la vida y un aprendizaje y una herida a la mejor, ¿no? Que tenemos que sanar. Y entonces Total. me encuentro con coaching transpersonal y Carola Castillo y Imagínate. hago el de mujeres y me empieza a apasionar porque la verdad es que yo voy a Oaxaca y siempre hago que el temazcal.
pero el temazcal con el chamán, ¿no? O sea, Okay, toda esa parte de conocer la otra historia o la parte menos mental, ¿no? Menos okay. y mucho más del cuerpo. Y, y entonces empiezo a decir, ay, yo tengo esto, ¿no? Esto es parte de mi cultura. Y empezamos a hacer los rituales de las mujeres en Michigan. Y primero en el bosque, y luego, bueno, ya se nos dio online. Pero fue todo un enriquecimiento, no nada más para ellas, para mí de conocer. Empiezo a ver Claro, los libros de mujeres que corren con los lobos y las diosas de cada mujer. Y entonces, claro. ¿qué dices? Es otra forma de compartir con otras mujeres y otra forma de aprender de nosotras y de crecer. Y yo creo que eso mucho cuando te veo, cuando escucho, cuando hablas de feminidad, cuando hablas de mujer y cuando bailas, que te tengo una historia mía. Okay. Pero cuando bailas es eso de cómo poder, que yo creo que nos han separado, ¿no? De eso, Sí, sobre todo del cuerpo. del cuerpo. Y creo que es algo que ha pasado mucho con la psicología, que ha separado la mente del cuerpo. Uh-huh, Para mí una de las cosas más valiosas que escuché decir, me batuqueó y empecé a experimentar, es uh-huh. que el trauma se aloja en el cuerpo. Y es algo que normalmente no nos dicen, nosotras no nos damos cuenta. Y incluso las maestras que me han formado con técnicas o herramientas de movimiento, saben o te miran y con tu postura pueden Uh-huh. saber qué pasó contigo. Sí, correcto. Y para mí eso es impresionante porque, bueno, porque es real, porque uno puede leer el cuerpo porque el trauma se aloja en el cuerpo. Por eso yo digo, bueno, bailen, no importa si sabes cuál es el trauma, si te duele, si lo recuerdas, si no lo recuerdas, pero cuando estamos bailando estamos liberando ese trauma que se aloja en el cuerpo. Y agregado a eso, pues el pulso tántrico, la respiración, las meditaciones, las prácticas que ayudan a que todo eso salga. A veces ni siquiera se traen a la conciencia, pero otras veces salen y te Uh-huh. puedes dar cuenta y puedes experimentar un cambio, pero drástico, porque sabes que eso se movió. Qué importante, porque realmente eso fue el cambio todavía más con la yoga, ¿no? Más Ujú. allá del movimiento del cuerpo, porque sí, ¿no? Esta parte de mover el cuerpo que yo te digo que era corredora y yo dije jamás y nunca, ¿no? O sea, yo yoga no, para mí no es la yoga. Eso es en los años. Y cuando me encuentro, porque obviamente mi espalda dijo, ya no puedes correr, entonces buscar otra, ¿no? Y yo decía, bueno, el Bikram. Pero nadie te enseñó hasta que tomas el curso de filosofía de la yoga, ¿no? De que ya viene de empieza a ver hacia adentro y Ok, quitarte las creencias y el autoconocimiento y conéctate. Bueno, yo me acuerdo en una clase, o sea, llorar, ¿no? Llorar totalmente después de una clase de yoga que nada más era de toca tu cuerpo, ¿no? De conéctate con ese cuerpo. Y lo que dices es cierto, que ahorita cada vez un poco más hay una apertura hacia que el trauma se aloja en el cuerpo y que no es suficiente a veces nada más con hablarlo, ¿no? Sino es volver a conectarte con ese cuerpo y sanarlo. Y de total. ahí viene algo que en uno de los rituales que hicimos era esta parte de conexión con el cuerpo. Obviamente antes de cada ritual ella estudiaba, pero en realidad es algo que no es mi formación, ¿no? Por eso estás invitada aquí porque me encantaría que nos hablaras mucho acerca de, pero una de las mujeres que participó me dice, fue una experiencia que dices, nunca sabes cómo lo recibe la otra persona, ¿no? Pero dice, fue una experiencia que muy enriquecedora con mi útero porque además a mí me lo quitaron, ¿no? Entonces nunca pude ver eso, nunca pude agradecerle, nunca pude, porque tuve hijos, porque no sé, todo lo que fue mi vida, ¿no? Y lo que fue perderlo, o inclusive vivir el duelo, ¿no? De decir, perdí mi útero. Y yo me Okay. quedé con decir, no sabes hasta dónde tocas con cuando conectas con el cuerpo, ¿no? Y sobre todo con Ujú. el útero y el corazón de la mujer. Totalmente, totalmente. Aquí, primero es importante decir que cuando no tienes el útero físico, igual está tu útero energético. Ahí está Ujú, tu ujú, vórtice de energía, sigue estando ahí, que es esto que ustedes ven que yo coloco, que siempre digo es tu portal, es tu conexión con la creatividad, es tu poder magnético, eso sigue ahí. Hay que ujú, hacer un trabajo quizás un poquito más fuerte o quizás te cueste más o no,
Ujú, para poder sentirlo, pero hay mujeres que lo tienen físicamente y está totalmente desconectado. Entonces, el trabajo es visual, que tú visualices que tu útero está ahí, que tu fuente energética está ahí, que tu portal energético esté ahí. ujú, Y casi siempre, y esto me encanta también decirlo, porque normalmente no viene alguien a sesión conmigo porque, ay, yo quiero ser más, no sé, quiero tener mi energía sexual más elevada. No, eso no pasa. Normalmente viene quien perdió el útero, quien sangra, quien le duele la menstruación, quien le duele la penetración, quien sabe que está muy bloqueada en la sexualidad, sí, cero, que no puede ni tocarse. Y esas personas, a esas mujeres yo siempre les digo, aunque yo sé que duele saberlo y que duele experimentarlo, aquella que no tiene útero por, o aquella que le duele por, es simplemente la elegida para venir a sanar todo esto, para sanar el sistema. Y a ujú, veces nosotros las buscadoras decimos, bueno, pero no pudo ser mi prima fulanita, porque yo he buscado, ya he visto, ya, yo siempre digo, yo me he leído hasta el agua, he hecho todo, medicina sagrada, temazcales, reconstructiva, bueno, de todo. Pero es así, o sea, simplemente te tocó a ti y si reacciones y haces consciente, a la final va a ser una bendición y ujú, no algo con que lamentarme. No tengo útero, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? Porque voy a empezar a trabajar. ¿Qué ujú, pasó con los úteros de mis mujeres? ¿Qué pasó con el útero de mami, de mi abuelita? ¿Quiénes fueron abusadas? ¿Quiénes fueron agredidas? Es que hay un dolor tan grande en el colectivo, ni siquiera ujú, pensar en mis mujeres, ujú, en las mujeres. ujú, Todavía ujú. hay ese tipo de violencia, todavía le quitan el clítoris a las niñas cuando nacen en algún Ah, tipo de cultura. Y a ujú, veces decimos, yo no lo veo y no está aquí cerca, aquí en Estados Unidos eso no pasa, pero todo eso nos afecta, colectivamente nos afecta. ujú. Sí, y bueno, y ahora esto a mí me gustaría porque lo conocemos. Yo creo en esta, no es por decir la religión, pero en realidad la religión nos hace, a mí me gustó mucho lo que te digo que el chamán del Temazcal, le digo, bueno, ¿cómo se trabaja el trauma Ujú. del chamanismo, desde el Temazcal? Me dice, es como volver a coser el cuerpo con el alma. Y yo, Qué bonito. me encantó porque digo, claro, es esa parte de volver a ti, ¿no? De volver a regresar a ti. Y cuando hablamos del útero y el trabajo con el útero, ¿de qué estamos hablando con él? Esto, cuando, y yo creo que también, me imagino que lo mencionas mucho en esto del despertar femenino. ¿Qué significa o qué parte, con qué nos volvemos a conectar? Porque el útero no nada más podemos crear vida, significa mucho más y tiene mucho más poder en la mujer, ¿no? Totalmente, podemos crear ideas, podemos somos magnéticas y podemos atraer todo lo que nosotras queramos, pero es necesario reconciliarnos con nuestro útero o vamos a hablar de nuestro vórtice que está ahí en donde está Ujú, nuestro útero. Y el trabajo, y al igual que cuando vamos a meternos de lleno en la energía sexual ujú, o en todos estos temas, hay tres niveles. Obviamente el físico, que existe una parte física, algún bloqueo por alguna cirugía, algún ujú, bloqueo porque no está el útero, algún bloqueo porque te sacaron alguna parte. Eso existe, claro que existe y hay que trabajarlo. Existe la parte mental, que son todas estas creencias, religiones, que nos quemaron en la hoguera en algún momento, a las que hablábamos de sexualidad, que ujú, en algún momento nos colocaron esas herramientas de castidad, porque el hombre claro, se iba y dejaba a la mujer encerrada en candado. Toda nuestra historia es parte de esas creencias que también hay que trabajar, esa es la parte mental. Y la parte emocional, abusos de nuestra ujú, generación, maltratos, castigos. A ujú, veces el castigo no era sexual, pero te bloqueó tanto, te traumó tanto que tú no puedes, o sientes que el placer es malo, o sientes que es malo sentirse bien, porque cuando te estabas sintiendo mejor recibiste algún regaño o algún castigo físico. Hay varias, esos son los tres cuerpos que hay que trabajar para ujú, poder empezar a trabajar o a reconciliarte con ese poder energético. Y principalmente, lo acabas de decir, conectarlo con el corazón. Yo ujú, no hablo de sexualidad sin ujú, hablar del corazón. ujú, Hay que saber que es tan poderoso nuestro útero, es tan poderosa nuestra vagina, es tan poderoso nuestro vulva, que si ujú, no lo conectamos con el corazón,
es un daño. Mm, Es un daño al mundo, ¿no? Hay que ujú, conectarlo con el corazón, hay que abrir nuestro corazón y nuestro útero y nuestra conciencia, por supuesto, para poder fluir, tener abundancia, prosperidad, amor, relaciones, todo lo que todos anhelamos. Yo creo que sobre todo ese equilibrio y ese balance en nuestras vidas que es lo que nos cuesta tanto, ¿no? O estoy muy desbalanceada, muy en la mente, como tú acabas de decir, no, es que yo estaba súper en la mente, o ujú, entonces me voy y me desconecto. Hay que encontrar ese balance, por eso es que yo también hablo de la energía masculina y la energía femenina, danzar en ese balance y también trabajarlo dentro de nosotros. Por eso es que yo siempre digo, hay muchas cosas que ver, hay creencias, yo te puedo terapiar, te puedo llevar, pero si no mueves el cuerpo, mueves tus caderas, ujú, respiras en tu útero, haces meditaciones y visualizaciones, prácticas. Yo uso el pulso tántrico porque me certifiqué como profesora de pulso tántrico, pero tú que haces yoga, hay otras ujú, maneras de hacerlo desde el yoga, hay ujú, otras maneras de hacerlo desde otras prácticas, pero hay que hacerlo, bajarlo al cuerpo. Nunca dejarlo ujú. solamente en la mente o solamente en el sentir, hay que bajarlo al cuerpo para que sea, para que lo experimentes, para que no quede en el aire. Ujú. Y yo creo que hemos perdido la riqueza de poder hablar desde este lugar, ¿no? Desde la perspectiva, porque mucho de lo que aprendí, sin que nos creamos dioses, que creo que en algún momento dices, bueno, debemos creernos como esa parte Diosa, sí, claro. diosas, ¿no? La parte sagrada, la parte, yo lo aprendí o lo viví más que nada mucho en lo de la yoga, ¿no? De vivirte como sagrado, de tu energía, cuidarla, de no cualquiera va a venir a penetrar tu energía, ¿no? ¿A quién? Y eso lo he escuchado también de ti, porque yo creo que algo que de lo que he aprendido de las mujeres es que me dicen, y cuando empecé a hablar de los ciclos de la luna, cuando empecé a ver mi menstruación en función de los ciclos de la luna, bueno, decíamos, me va a bajar y era como que está, ya cuando se iba sincronizando con el ciclo, o sea, era como, es un nuevo descubrimiento, ¿no? Es un nuevo Y, descubrimiento. y poder irte viendo y observando, hice un curso de Habita tu Cuerpo que era todos los días, al levantarte a las 6 de la mañana, pero obviamente tienes que levantar antes, y decir cómo va cambiando tu energía, depende del día, y dices, llevo 25 días levantándome a las 5:30, y hoy me siento con mucha energía a diferencia de cuando empecé el primero, ¿no? Y me decía esta mujer, pude platicar con mi hija diferente de la menstruación, sin ese tabú, sin ese miedo, sino a través del ciclo, o sea, como platicándoles de la similitud con la luna. Y Y ese es el verdadero despertar de la mujer. claro, Porque esa es la verdadera sexualidad. Cuando yo hablo de sexualidad no hablo solamente de coito, hablo de poder conocerme desde ahí. Cuando tú te conoces y sabes que eres cíclica y sabes por dónde pasas en todo tu ciclo y sabes cuándo eres más energética y cuándo necesitas recogerte, pero además lo cumples y no te atropellas, tu vida cambia por completo. Para mí eso es un cambio de vida absoluto. Y tu útero también lo agradece, por supuesto, y las cosas en tu vida empiezan a estar en más sintonía contigo porque tú estás conectada contigo. ¿Qué pasa con la mujer que está tan en lo mental o tan en lo racional o tan en la polaridad masculina que ni sabe cuándo le viene la menstruación o cuando le viene es lo peor que le puede pasar, o odia la sangre, odia mirarla, odia esos días y que esos días así la inviten a descansar y a detenerse? Ella dice, no, lo siento, yo tengo que trabajar, tengo que hacer. Yo también estuve ahí, ahí hemos estado todas, pero ¿qué pasa? Está desconectada de su cuerpo. Lo primero que yo tengo que saber es sentirme, que yo pueda decir, ya tengo la menstruación, ya me vienen 2 días, me siento así, que los demás también respeten eso, porque además nos hemos denigrado tanto a nosotras mismas que los demás hacen chistes acerca de nuestra luna, los demás dicen, ya estás en tus días, sí, estoy en mis días, y sí, no soporto a nadie hoy, y no pasa nada. Y también esta revolución o este sistema o esta boom de la superación personal es muy en el masculino que nos dice, dale, 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 tú puedes, vamos, motívate, y no respeta nuestra naturalidad. Y eso también nos ha desconectado. Y a mí me pasó. Yo iba tapando y tapando y tapando las emociones porque yo tenía que ser muy positiva y muy buena vibra. Y no me daba cuenta que me estaba haciendo muchísimo daño.
ahora me doy permiso para sentir todas mis emociones. Y si tengo que sentir rabia, saco a mi Kali, a mi diosa Kali, y está bien. Y si Mm. no, pues también está bien, pero vivo cada una de mis emociones, vivo mi ciclo, ayudo a que los demás puedan entender qué pasa con mi ciclo. Y además, a medida que tú vas entendiendo tus ciclos y tú lo viviste, porque lo hiciste durante 25 días, también cambias. Ya no te molesta, ya no es engorroso, ya no te pones de mal humor, porque tú lo estás viviendo tal cual como deberías de vivirlo. Estás sintiendo tu ciclo menstrual, estás sintiendo tu naturalidad, porque además es nuestra naturalidad. Y por eso yo creo que soy muy de motivar y de que vengas, de que nos platiques, porque realmente la verdad es que el conocernos y la información es poder, ¿no? Y nos ha Total. dado mucha esa información, porque ¿qué nos dicen? Sí, a ver, ¿cuándo es tu ciclo menstrual? Bueno, yo te quiero decir que hasta hace 7 años, 5 años no sabía ni cuándo era, ¿no? Exacto. Llegaba y yo me acuerdo que una semana antes ya me quería divorciar, mi marido ya era, ya sabes de que era lo peor y todo, y al siguiente día, chin, me bajaba yo así de, ay, y te volvía a pasar, ¿eh? Y te volví a pasar y tú ni pendiente. Claro, Exacto. ¿no? Eres tú, ¿no? Y entonces ya cuando empiezas, hasta en realidad lo empiezas a ver como dices, como un humor, ¿no? Como decir, sí, bueno, estoy en mis días y esto me pasa y una semana antes ya sé lo que me pasa, ya sé que un día antes voy a reventar, pero una semana antes empiezo a comer chocolate o se me antoja comer, ¿no? El chocolate o las Claro. cosas bien. Pero no nos dicen esto, o sea, no basta ya el conocimiento, no nada más es conoce cuándo te va a bajar y cuándo estás en estos días, y si es doloroso, peor, ¿no? O sea, como que ya preparas. Y esto yo creo que es una manera muy amable, y a eso voy, porque alguien que admiro muchísimo, que habla con trauma, no sé, conoces, Gabor Mate, que es canadiense, él habla de la ayahuasca, y es como este doctor que viene de psiquiatra y todo, y de venir a otra forma de ver el trauma, ¿no? Y habla de esto de que nos quitaron en la cultura, o por lo menos en la cultura mexicana y en nosotros como indígenas, que nosotros tenemos una forma muy amorosa y muy de comunidad de educar a nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca tú le dices el día que naciste, de acuerdo a eso eres casa o venado, ¿no? Y entonces de acuerdo a eso tus padres te educaban porque el temperamento era así, o sabían cómo te comportaban, y entonces en base a eso te iban guiando para que fuera lo mejor. Y ahorita la paternidad, pues bueno, eso está buscando, ¿no? Pero nosotros tenemos esa raíz y esa cultura y esa educación que de alguna manera por quizás la religión, por todo lo que, la conquista y todo esto, bueno, nos quitaron eso, o que ahorita lo vemos como algo lejano y como que algo que es de chamán y de brujos y de algo que no es. Totalmente, totalmente. Y yo creo que tiene que ver con esto de que yo te dije, a ti te pasaba, a mí me pasaba que venimos saliendo de un patriarcado. Yo conocía también a una chamana recientemente que ella me decía, es que yo quiero pasarte mis conocimientos porque mi hija no quiere. Ujú, ¿Por qué? Porque como venimos de esa cultura, de esa sociedad tan fuerte que nos dice que tenemos que estudiar, que tenemos que llegar a una meta y que tenemos que mejor emprender o estar en una empresa o en una petrolera, porque eso es mejor que ujú, recibir la información de esta chamana, ujú, se pierde, se está perdiendo la información, se está perdiendo nuestras raíces, se está perdiendo el sentir, porque yo creo que lo que nos desconecta es del corazón, de nuestro ujú, verdadero sentir. Y bueno, nadie nos los enseñó, como dices tú, yo no tuve ningún tipo de educación de mi menstruación o de mi ciclo, mi mamá me decía que escondiera eso porque nadie podía ver la sangre porque era sucio, ujú, mucho menos sexual. ujú, Nunca nadie me dijo, si te tocas, vas a disfrutarlo, o qué rico es el placer, o qué rico es la desnudez, o mírate, tu vulva en un espejo. No, eso nadie nunca me lo dijo, y creo que a muchas no nos dieron esa información. Y para mí es una nueva forma de amarnos, ujú, para mí es una nueva forma de conocernos, de reconocernos, de despertar, porque yo que, como lo dije al principio, he buscado tanto y he buscado porque vengo de una familia disfuncional, un papá alcohólico, una mamá con una enfermedad degenerativa, un hermano con problemas de droga, y yo necesitaba decir, bendígame para hacerlo diferente y hacerlo diferente. Y que he buscado tanto y que he querido crecer y sigo en el camino y sé que esto nunca termina, solamente
autotocándome, conectándome con mi sexualidad, con mi placer, conociéndome, yo pude dejar de buscar reconocimiento afuera. Porque yo siempre estaba esperando que alguien me aplaudiera o me reconociera. Y no me importa contarlo porque me gusta que la gente sepa que es una nueva forma de amarte, conocer tu ciclo menstrual, conocer tu cuerpo, tocar tu cuerpo, conectarte con la energía sexual, mover la energía sexual de tu cuerpo, que además energía sexual es energía de vida. Y entonces yo siempre era la que no tenía tanta energía, la que estaba cansada, la que cuando quería o iba a tener relaciones sexuales con mi esposo, siempre estaba cansada, o siempre era como, ah, sí, me gusta, es rico, tengo mis orgasmos, pero no era algo importante que me podía llevar a un estado alterado de conciencia y que yo podía conectar con él desde otro lugar. Todo eso es algo que yo he venido aprendiendo desde que empecé a experimentar la sexualidad. Y ojalá más personas nos hubieran dicho, a través de tu sexualidad, tú puedes conectar con algo espiritual, o con algo divino, o con algo sagrado, o puedes bajar información cuando te conectas con tu sexualidad, porque creo que sería un regalo, un regalazo. Ojalá, yo siempre digo, bueno, ojalá esto que existió en algún momento, que eran las sacerdotisas, que le enseñaban a mover su energía sexual, que le enseñaban tantra, que les enseñaban todo esto, fuera realmente lo que enseñaran en las escuelas a mis hijas, que tengo 2 niñas, ¿no? Creo que el mundo sería totalmente distinto y es el mensaje que estamos dando. Es el mensaje que escuchamos y vemos además de ti. Qué interesante porque mucho trabajo con parejas, ¿no? Y muchas veces en esta parte, ya hablando acerca también de la sexualidad, hablan de una insatisfacción, ¿no? Y una insatisfacción sexual y mucho también con la expectativa hacia él, ¿no? Hacia el hombre, y es que yo no me siento satisfecha y eso a lo mejor tiene que ver con él. Y ahorita cuando te escucho, creo que primero debería empezar con nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Totalmente. Cuando yo escuché la primera vez que cada quien era soberano de su placer, eso me movió muchísimo porque culturalmente nos dicen, tiene que ver con la química, tiene que ver con el tamaño del falo, del pene, Claro. tiene que ver con que si te tocó o no te tocó, tiene que ver obviamente sí, los gestos, la forma como te trata, el amor influye en una relación o en una conexión, pero es que si tú no te aprendes o tú no te das algo, lo que sea, no puedes pedir que otro te lo dé porque no funciona, no puede cubrir unas expectativas. Y tenemos que dejar de poner afuera, tú lo sabes, tú trabajas con eso, y siempre estamos acostumbrados a señalar al otro, al otro, al otro, al otro. Pero igual que en todos los casos, en la terapia del espejo, en la sexualidad es igual, no es el otro, eres tú la que estás totalmente desconectada de tu cuerpo. Si ni siquiera sabes cuándo te viene la menstruación, o sea, por ahí ya empezamos con la desconexión. Está totalmente desconectada de tu placer. No puedes pedir que otro te dé placer si tú estás desconectada de tu placer. Porque hasta los orgasmos los hacemos desde lo masculino. Ese rapidito, esa descarga eléctrica era lo único que yo conocía. Claro. Es un orgasmo masculino. Los orgasmos femeninos son ilimitados en todo el cuerpo, te permiten sentir más. Pero hasta eso lo hacemos desde la polaridad masculina. Por eso que el primer trabajo es empezar a ver dónde estoy polarizada con esa energía masculina y empezar a trabajar con mi energía femenina para danzar. No quiere decir que yo ahora me voy a polarizar en la femenina, aunque pasa cuando estamos trabajándolo, pero la energía femenina polarizada también te puede llevar a excesiva tristeza, a victimismo, a depresión. Entonces, de los dos necesitamos. Todos somos 50% masculino, 50% femenino, y nuestra energía masculina sirve, por ejemplo, para esto. No pudiéramos estar hablando ni proyectando una idea si no tuviéramos energía masculina. Y las que están ahí recibiéndola están en su energía femenina. Entonces, es importante saber que es una danza, que ya esto de primero nosotras y después ellos nos pisotean, entonces como salimos del patriarcado, ahora vamos nosotros. No, aquí es integrar, es saber que necesitamos estar juntos y que esa unidad dentro de ti, de tu masculino y tu femenino, va a llevarte a unirte con el otro
Ujú, desde ese masculino que te está mostrando todo el tiempo y vas a dejar de dormir con el enemigo, vas a dejar de señalar al otro, vas a dejar de decir es que eres tú, eres tú, eres tú, eres tú y por supuesto vas a poder amarlo conectado con el corazón. Una de las primeras cosas de las que yo me di cuenta después de este trabajo que te conté de la bruja ujú, fue que todo el mundo habla de que estamos limitados en, no sé, en pensamientos, en que nos decimos cosas, en dinero, pero nadie habla de lo limitados que hemos estado en el amor. mm, Nadie habla de lo limitados que estamos. Pues mi caso o la mayoría de las clientes coaching o de las mujeres que me rodean, como tengo un hombre mejor que mi papá, porque bueno, porque no me maltrata, porque no es alcohólico, o porque en mi caso mi papá era alcohólico, o porque está conmigo todo el tiempo, o porque no me pega cacho, decimos en Venezuela, no me es infiel, yo ujú, creo que nos amamos bien. Pero resulta que el amor es más que eso. Esa mm. conexión con el amor la hemos tenido muy, muy limitada. Y yo cuando me di cuenta de eso, mi percepción cambió por completo y pude, ese hombre que tengo desde los 19 años, le pude decir, hoy reconozco el amor desde otro lugar. Y nuestra Mm, relación empezó a crecer desde otro lugar también. ujú. Sí, yo creo que lo que dices, no sé si tiene que ver mucho con el de que te das cuenta y te observas y dices, a partir de que empiezas a observarte todas las heridas, además, es darse, ¿no? Resuélvemelas o sánamelas, ¿no? Al otro, cuando empiezas a darte cuenta, dices, exactamente, puedes ver al otro con otra perspectiva y desde un lugar mucho más amoroso. Claro, es Pero que la niña siempre va a ser pataleta y va a señalar al otro, pero la adulta dice, ¿qué estoy esperando de él que yo no me doy? O ¿de dónde viene esto? Yo me acuerdo una vez, antes de este trabajo que te estoy contando, mi esposo se fue a trabajar lejos. Y yo me acuerdo que yo no podía con eso, o sea, no podía con que él estuviera lejos. Y yo le decía, es mi niña herida de abandono que no puede, pero no sé cómo resolverlo. ujú, En ese ujú, momento yo decía, no, o sea, yo entiendo perfectamente, yo tengo la teoría, es mi niña herida de abandono que tú te fuiste y yo estoy desesperada, ujú. pero todavía no sé, porque obviamente es muy fácil resolvérselo a quien viene a las sesiones, pero para ti que lo estás viviendo, yo no sé ahorita, en este momento no sé cómo resolverlo. Y es así, Ujú, todo tiene que ver con tus heridas, con lo que te pasó, con tu sistema de supervivencia de 0 a 7 años. ujú. Y a medida que estás más en autoobservación, estás más en tomar responsabilidad, a medida que te empiezas a mirar, te das cuenta que no tiene que ver ni con tu pareja, ni con tus amigas, ni con la de la oficina que te cae mal, ni con el vecino, tiene que ver contigo. Totalmente. Bueno, estamos hablando con María Marcano, la bruja coach, hablando acerca de el despertar femenino y la sexualidad. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, compártanla con nosotros. Mi pregunta es, vengo de esta parte de constelaciones y yo creo que eso cambió mucho y hablábamos mucho del orden, los órdenes de amor, ¿no? Y de la energía. Y cuando en alguna de las publicaciones puse esto de la energía, masculina y femenina, alguien me dijo, bueno, pero no, eso se me hace machismo, ¿no? Eso se me hace que cuando una mujer quiere alcanzar las metas, eso de pensar que se está volviendo más masculina, y yo le decía, no tiene que ver con de hombre-mujer, tiene que ver con la energía que tienes para poder sacar eso, ¿no? Totalmente. Que en constelaciones hablamos acerca de, bueno, es que es la energía, quizás no del padre, pero lo que representa el arquetipo del padre, ¿no? O lo que representa el arquetipo del hombre. Y Eh, es que cuando tú le dices a alguien, es que el hombre va primero, químicamente, biológicamente es así, ¿no? ¿Quién pone el óvulo? yo, Hay mujeres que yo tengo una paciente coaching ahorita que me dice, yo te odié, que quería partir la pantalla cuando tú dijiste eso. Y nos cuesta, la verdad es que nos cuesta porque creemos que esta revolución del siglo XXI de la mujer es eso y no tiene nada que ver con eso. Cuando yo le doy honro y lugar al hombre, yo no me estoy denigrando ni colocando por abajo, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. De hecho, para trabajar tu energía femenina, trabajas la masculina y para trabajar tu energía masculina, trabajas la femenina. Esto también y normalmente, otra vez aclaro, la energía femenina y masculina no tiene que ver con hombre y mujer.
Tampoco tiene que ver con, yo soy muy femenina porque me pongo tacones, me maquillo y me visto exótica. No, tiene que ver con una energía que a todas nos pertenece, que todos tenemos, hombres y mujeres. Cuando yo estoy muy peleada con una de las dos energías, como ese caso de esa mujer que se sintió ofendida, probablemente tenga un tema con mamá o con papá, depende de la energía con la que ella está súper peleada, quizás con mamá en ese caso. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a trabajar a mamá. ¿Qué pasó con mamá? Porque yo dejé de mirar a mamá y solamente envié a papá. ¿Qué critico de mamá? ¿Qué estoy haciendo que tu historia te está desconectando totalmente de esa energía? Ujú. Sí, y qué importa, bueno, qué importa saber lo que es, todo viene hacia ti, ¿no? Es otra vez, es hacia ti, todo lo que te causa de la afuera, todo lo que te resuena, viene, bueno, tiene que ver contigo. Totalmente. Y bueno, también lo leímos en el club del libro, pues de la sexualidad, y qué difícil, aún así mis pacientes en terapia y eso que estamos a puerta cerrada o en la pantalla, es tan difícil hablar de la sexualidad y de del juego, de mi placer. Y yo sí entiendo que es una parte de creencia, pero ¿cómo podemos empezar a hablar de alguna manera o cómo lo has abordado tú que la mujer pueda realmente abrirse y hablar acerca de esto? En los círculos de mujeres se habla y lo hablamos bromeando, ¿no? O sea, bueno, contamos las historias y nos carcajeamos y es como que está más contenido. Pero en realidad, sí llegar más allá, más profundo, sí nos cuesta mucho trabajo. Sí cuesta, yo creo que todavía, y es irónico, porque pensaríamos que estamos en una etapa o en una evolución que hay libertinaje, ¿no? Vemos en el Twitter o vemos en TikTok y esas cosas y decimos, wow, esta juventud, este libertinaje. Y le preguntas a una niña, yo que estoy atendiendo niñas de 16, 17, y le dices, mírate tu vulva en un espejo y es, ¿qué? Uy, no, yo no voy a hacer eso, qué horrible. Ujú, ujú. Entonces, es irónico porque todavía estamos muy atrasados con el tema. Todavía no nos da mucha vergüenza hablar de nuestra sexualidad, todavía hay mucho tabú y esa desinformación hace que suframos mucho. Ujú. Estamos sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, una mujer que de repente no tenga orgasmos con penetración, cree que está defectuosa. Y Ujú. no es así. O una mujer que no sepa autotocarse, cree que está defectuosa. Y no es así. Entonces es falta de información, falta de hablarlo, de estudiarlo, de decirlo. Increíblemente, yo me acuerdo hace unos años, que yo empecé digamos, con eso que me estaba picando de aprender de sexualidad. Y yo no conseguí libros. Mm. Y pareciera que hay mucha información, pero en ese momento que yo no estaba bien guiada, yo no conseguí información sobre lo que yo estaba buscando. Y, y yo creo que hay que empezar a hablarlo, hay que empezar a cambiar nuestra historia. Todas tenemos una historia. Por ejemplo, en mi caso personal, yo le decía en estos días a mi esposo, mi mamá. Eso, o sea, a mí nadie me lo contó, no es un caso coaching, no es que alguien me lo dijo, no es que puede ser que yo crea que eso pasa, no. Mi mamá dormía conmigo desde muy pequeña, lo que me hace pensar desde que yo era consciente que su relación con papá no era tan buena y ellos seguían casados. Y esa historia es una historia que pasa muchísimo, que está pasando ahorita. Hay muchísimas mujeres que están casadas y no disfrutan. La palabra es exactamente lo que tú dijiste, lo que pasa es que nadie va a venir a mí si yo digo, estás insatisfecha, pero la palabra es la insatisfacción. Hay demasiadas parejas que no están satisfechas, pero no es que no están satisfechas con su pareja, es que no están satisfechas con ellas mismas. Entonces, ese es el inicio. A mí me encanta decir que no hay gurú, que el gurú es tu cuerpo, el gurú es tu conexión contigo, no hay maestros, no hay quien te diga cómo lo tienes que hacer. Yo acompaño a la mujer en el proceso, por supuesto. Hay mujeres que por religión ni siquiera pueden masajearse, o sea, nada, nada. Y tú dirías, ahorita, sí, muchísimas, son más las que no, que las que sí. Y yo también estuve ahí, como yo lo viví, me gusta, porque sé lo que se siente y sé lo que te dices. Y sé que cuando estamos metidas en religiones o venimos en mi país, mucha gente es católica
y crees que te está viendo alguien más o que vas a ir al infierno, porque está desconectado el cuerpo con la carne. Pero cuando empiezas a estudiar historia, cuando empiezas a estudiar el origen de las religiones, cuando empiezas a estudiar de dónde vienen cada una de las creencias, yo me di esa tarea y me encanta estudiar y leer sobre eso. Lo hice gracias a María Magdalena, que empecé a estudiar y a desmentir quién era María Magdalena. Cuando empiezas a conocer realmente la historia, es como, al fin entiendo por qué hay que conocer la historia para poder vivir tu propia historia, porque todos son cuentos que a veces uno dice en serio, parece que salió de un cuento infantil, y es así. Hay algunas creencias que seguimos repitiendo que salieron de un cuento infantil, que salieron de una creencia muy absurda, pero en algún momento, por ejemplo, nuestro ciclo menstrual fue utilizado para las siembras, y los hombres esperaban que la mujer tuviera su luna para sembrar, o en algún momento las mujeres veneraban su vulva y estaban en todas las entradas y las iglesias. Lo mismo pasó en algún momento con el falo. Lo importante aquí es honrar lo sagrado que somos, tanto la mujer como el hombre. Yo siempre hablo de la mujer, pero no porque el hombre no sea sagrado, sino porque acompaña mujeres. Honrar lo sagrado que somos, como lo dijiste tú al principio, convertir de tu vida todo en un ritual, porque todo es sagrado. Y ya desde ahí tu vida va a cambiar, desde ahí todo va a cambiar, desde ahí tu percepción va a cambiar, y por supuesto la percepción de tus relaciones sexuales también, porque si yo soy una diosa, me penetra un dios también. Claro. Entonces no es que yo soy una diosa porque yo soy más que tú, no. A mí también me conecto en mi relación sexual con mi pareja con un dios. Y desde ahí imaginar visualmente que alguien más grande, luz, energía, Dios, diosa, Pachamama, es lo que la gente crea, está penetrándolo a él para que él me penetre. Y yo lo recibo así. Y él también me ve a mí, ve a mi vulva, ve a mi cuerpo y vea lo que yo soy, y que vea a través de mí algo más grande, una energía más grande. Y ya eso es otra perspectiva de la sexualidad, ya eso es un cambio de conciencia, porque ya no nos va a dar miedo empezar a tocarnos, ya no nos va a dar miedo sentirnos, ya no nos va a dar miedo. A mí no me gusta usar la palabra masturbar porque tiene muy mala fama. Además que tiene una meta, y eso es masculino, ir a una meta, tener una meta, pero el autotoque, el autocultivo, hay algo muy bonito que aprendí no hace mucho, que si todos somos uno, y si tú eres parte de la madre tierra, cuando tú te tocas, estás tocando a la madre tierra. Cuando tú te das amor, estás dándole amor a la madre tierra. Y qué más hermoso que eso. Sí, sí, ¿Qué totalmente. puede ser más lindo que eso? Exactamente, que yo creo que es volver a vivirlos de esa manera, ¿no? Sí, algo que dijiste tan importante es no bajo el miedo. Inclusive siempre he estado en contra de eso de la prevención, ¿no? De los embarazos y de esto. Siempre ha sido en función de miedo. Qué maravilloso en la parte de acompañar digo, tengo hijos, y de acompañarlos de alguna manera en base a eso, ¿no? No tanto en función de no lo hagas porque tu vida y las cosas, sino más bien por cómo te vives tú y Y cómo... por tu energía, yo siempre le digo, ya no le vamos a decir a las niñas, porque además no se lo van a creer, la historia de vas a llegar virgen al matrimonio. Eso también son creencias y ellas ni se lo van a creer. Pero sí les vamos a decir que quien te penetra, penetra tu vida. Y que tu útero es tan sagrado que no puedes permitir que cualquier cosa, persona o cualquier alma que esté por ahí, que quizás no esté energéticamente tan elevada, penetre tu vida. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cultivar. El útero como sagrado, la vulva como sagrada, la vagina sagrada. Y cuando nosotras ya empezamos a creer en eso, obviamente lo vamos a poder transmitir a nuestras hijas y a las futuras generaciones. Que esa es la parte, ¿no? De cómo lo vivimos nosotros como padres para poder transmitírselo a ellos, ¿no? Total, totalmente. Creo que eso es el también de conocer, siempre, por ejemplo, a las parejas les digo, bueno, ¿qué aprendiste tú acerca de la sexualidad y acerca del amor? Porque eso lo aprendiste, ¿no? Bueno, eso lo traes como, ¿qué podemos empezar a quitarle esa parte de creencia, programación? Que así se vivía la sexualidad. Y Total, total. A nosotras nos decían eso, que íbamos a salir embarazada, que no abriéramos las piernas, nuestro primer encuentro sexual siempre es rápido, te van a descubrir, y de ahí está esa cajita que se nos queda y con la que venimos cuando ya al fin nos casamos y somos libres, para que todo entere que estás teniendo una relación momento
está todo eso que hay que liberarlo. Por eso hoy escribía precisamente, vamos a liberarnos de esos acuerdos, a veces ni siquiera en esta vida, de castidad, de esos acuerdos de vergüenza. A veces sí en esta vida. Yo siempre cuento que alguna vez me estaba tocando y mi mamá entró. Y aunque no me arrodilló ni pasó nada, es la vergüenza que te da porque nadie te dice que no es malo. Bueno, y te Hace digo, que tú sientas vergüenza toda tu vida con eso, ¿no? Y cuando me ha pasado a mí al revés, como mamá, yo lo primero que digo, esto no tiene nada malo, y guío, ¿no? Pero vamos a hacerlo así, hazlo así, asado. Pero no desde la vergüenza, desde la culpa, desde el regaño. Entiendo que como papá automático siempre vienen esas creencias y quieres reaccionar, pero lo importante es que podamos ser conscientes nosotras y podamos normalizar estos temas. ujú. Y creo que ahí viene el trabajo de nosotros en nosotros, ¿no? Y de también poder vivirlo con otras mujeres, porque a veces pensamos que lo que nos pasa o la forma en que nos criaron somos las únicas y que nadie se crió así, ¿no? Las únicas raras. Y Sí, realmente es cierto, ¿no? Te vas dando cuenta que muchos tienen, además puedes aprender de muchas otras experiencias, pero también puedes, obviamente, conectarte con otra mujer diciendo, sí, a mí también me enseñaron lo mismo, eso, exactamente eso aprendí, ¿no? total. Además que el bloqueo sexual es algo que estoy viendo mucho, no es solamente aquella que no puede tocarse o no puede tener una relación placentera con ella misma, con el otro, o que le duele, o que siente vergüenza, o que le da presa. El bloqueo sexual también puede ser lo contrario. Aquella que vio a sus papás teniendo relaciones, aquella que no puede parar, que todo el tiempo está desde el masculino en sus relaciones sexuales, aquella que, to, que no la estoy enjuiciando, sino que también tiene un bloqueo en su energía sexual. La energía sexual tiene como trabajo poder equilibrar eso, poder equilibrar que no estés bloqueada de no, pero tampoco que todo el tiempo necesite, sea una necesidad o sea una adicción, tener una relación sexual. Ujú. Yo creo que sí, que definitivamente hay que hablar más del tema. Yo cuando empecé con todo esto, que te conté la historia al principio, lo primero que dije fue, wow, yo no hablo de esto con mis amigas. Sí, claro. Yo no hablo de sexo con mis amigas. Y lo que escucho de mis amigas mayores, porque la mayoría de mis amigas son mayores que yo, Ujú. casi siempre era, ay, no, sí, qué fastidio, yo tengo que inventarme dolores de cabeza. Y eso también se te va quedando desde muy niña. Yo Ah, tuve que, y tú normalizas, tú crees que es normal que una mujer no tenga tantas ganas, que una mujer tenga que inventar dolores de cabeza o tenga que decir que está cansada. Es lo que tú normalizas porque es lo que tú escuchas. Nadie sí, te dice que tú puedes tener el mismo deseo que un hombre, que tú puedes disfrutarlo tanto como un hombre. Eso normalmente no te lo dicen. no. Entonces, yo dije, una de las cosas que siempre digo, y se lo digo a las mujeres que están aquí conectadas, es que cuando nos demos cuenta, no importa la edad que tengas, 30 y pico, 40, 50, no sé, 20 y pico, 60, no importa, pero cuando te des cuenta de esta información, cuidado con el resentimiento y la rabia, porque lo primero que decimos es porque nadie me lo había contado, pero todo es perfecto como es y la información llega en el momento que te tenía que llegar. Lo importante es ahora que soy consciente que voy a ser diferente. Voy a ser diferente. Bueno, pues ahí te va la historia que te iba a contar, porque Ajá. voy a con lo que, bueno, con lo que veo de esta parte del baile, y yo bueno, me ha gustado bailar, a lo mejor en México se acostumbra a bailar, pero ella era psicóloga y también hacía algo con los tambores, ¿no? Los chakras con Ujú, los tambores. Bueno, ya ujú. estábamos así como en el tipo de yoga. Y entonces ella dice, bueno, como si fuera el temazcal, vamos a pasar por varias puertas y el tambor, y tú te vas a imaginar. Y entonces ella te va diciendo, imagínate este animal y bla, bla. Y entonces íbamos, y entonces yo me acuerdo que estaba, bueno, estás con los ojos cerrados y estás bailando y te ponen música y te ponen los tambores. Y yo me imaginaba, bueno, mi historia viene, o camino de, yo creo que de crecimiento, viene mucho de los trastornos de alimentación. Entonces ahí en esta parte siempre he hablado de ese trastorno de alimentación y obviamente del cuerpo, ¿no? Otra vez de la desconexión y esto. Y entonces ella empieza y a mí lo que se me viene a la imagen es el elefante, ¿no? Entonces, cuando a mí se me viene el elefante, yo digo, no, no, yo no soy elefante, no, yo no soy elefante,
pero entonces me sigo imaginando y así, y volvía, y el elefante, y entonces cuando ella tocaba los tambores, mis caderas, ya sabes, como el elefante, como va hacia atrás, así se movían, y yo, Te movías como elefante. no, pero yo no soy elefante, ¿de qué? Así como que muy peleándome con esta parte de, no esta parte grande, y bueno, y al final cuando empiezas a hablar y dice, sí me imaginé, y me llamó la atención, dice, bueno, dibuja el animal que te imaginas y el que fuiste. Y me dice, sí, había un elefante en la comunidad y en la parte de esto. Me dice, lees acerca del elefante, ¿no? Y cuando ves acerca del elefante, que muchas veces es otra vez las creencias y otra vez tus aprendizajes, de que el elefante, aquel animal inmenso, pero que es su peso, su tranquilidad, su sabiduría. Entonces, ¿cómo vas conociéndote desde otro lugar y pudiendo integrar muchas cosas que dices, no lo haces porque lo único que tienes es lo aprendido, ¿no? Y, Total. y el poder empezar a decir, ay, de todo además es un aprendizaje, es maravilloso, ¿no? El poder verte desde otros lugares que a lo mejor tú mismo, que le llamamos las sombras, rechazas, ¿no? Rechazas totalmente, totalmente. Y te Sí, veo que y te veo que compartes mucho esto y en la yoga hablan mucho de esto porque yo te digo, soy de la yoga Kundalini después de que dejé y la yoga Kundalini sigue, o sea, son los veintitantos y tú lo sigues tal cual. Perdón, de la yoga, ¿cuál es esta yoga de caliente? Esta se me olvidó que la yoga, la hot yoga, hot yoga. pero que son veintitantos y es la misma todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la Kundalini me gusta más ahorita, ¿no? Pero en esta parte de decir, no sigas a nadie, o sea, tú, o sea, sigue tu movimiento y haz tu movimiento y no veas en el espejo, y bueno, no existe el espejo, y yo venía de mucho de eso de la parte de ver y observar y aprender, o sea, ya sabes, de la parte de memorizar y decir, esto es De tal cual, imitar. exacto, y poder decir, volver a tu cuerpo y decir, muévelo como puedas, muévelo como sea, deja que tu cuerpo te lleve, ¿no? Y cuando Ujú. en el de poder expresar así y una forma de sanar, la verdad es que, bueno, una es como todo que toma sentido, pero además me gustaría que pudieras compartirlo con las mujeres, ¿no? Porque tenemos el baile que nada más es bailar, pero no el baile para nosotras, ¿no? Total. Tenemos el juicio de que no sabemos bailar. Yo tengo el juicio de que no sé bailar, pero muevo mi cuerpo. Y, y para nosotras mover las caderas es mover nuestras aguas. Por eso es tan importante mover nuestras caderas. Para mí fue primero la danza africana me conectó con la tierra, ¿no? Me trajo me dio el cable a tierra. Pero poco a poco el movimiento me fue, como dije, fue despertando esos traumas que estaban en mi cuerpo, fui conectándome conmigo, con aquello que me avergonzaba. De hecho, los primeros videos que yo tengo bailando en cámara eran un reto para mí, era para esto de dejar de importar lo que los demás digan de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás moviendo. Y poco a poco se fue convirtiendo en medicina. Y poco a poco fui experimentando estás triste, danza, estás alegre, danza, estás, eh, no sé, tienes un tema, un problema, baila y se te manifiesta la solución. Tienes alguna dificultad, quieres manifestar dinero, danza y baila. Y empecé a vivirlo y a experimentarlo y por eso empecé a compartirlo. Pero es lo que más ha atraído mujeres o lo que más impacta. Y yo a veces digo, no sé si es porque da tanta vergüenza o hay mujeres que dicen yo no puedo, porque impacta desde los dos lados, desde la que lo admira y desde la que lo enjuicia, Ajá. desde la que dice, ¿qué haces haciendo eso? Y desde la que dice, wow, me encanta cómo mueves las caderas, me encanta moverme así, me encanta danza africana, danos una clase. Que yo digo, bueno, yo no soy bailarina, pero sin embargo ya tengo las herramientas para, a través del movimiento, llevarte a lugares emocionales y a liberar ciertas cosas. Por ejemplo, esto de equilibrar la energía masculina y femenina a través del baile, a través de la danza, lo hago, lo puedo hacer. O sea, puedo llevarte a ti
a danzar en tus dos energías, a identificar en cuál estás polarizada y a poder integrarlas. Nos está diciendo, primera vez que veo tus en vivos y me siento tan identificada con mucho de lo que hablas. Gracias, gracias por estar ahí. Entonces la danza para mí ha sido un regalo y obviamente, como lo dije al principio, todo lo que a mí me funciona yo lo muestro, todo lo que a mí me funciona yo lo... Y en mis programas siempre te voy a poner a mover el cuerpo. Si tú vienes a un programa mío de lo que sea, porque pueden tener el nombre que sea, en útero, santuario creativo, los 21 días para despertar la creatividad, en lo que sea, yo siempre te pongo a mover el cuerpo. Y en mis vergüenzas, en mis sentires, en no poder mover las caderas, está tu trauma. La rigidez mata. Y solamente moviendo el cuerpo mueves la vida. El exceso de control es algo que viene con nosotras por este extremo o este masculino polarizado. La mayoría de nosotras estamos en exceso de control. Nos cuesta soltar, fluir, confiar. Y ya yo venía trabajando con soltar el control, pero desde que empecé a descubrir el despertar femenino, dije, es algo sumamente importante. Y a través del cuerpo puedes soltar el control y puedes dejar de pensar en cómo me veo, si lo estoy haciendo bien, si me veo bonita, qué está pensando el otro de mí. Simplemente sentir los movimientos, la música. La música es para sentirla. Y bailar y danzar es experimentar la música dentro de ti. Ahora lo demás, los pasos, los tipos de música, admiro muchísimo a las grandes bailarinas, pero todo eso ya es invento de uno, ¿no? Claro, Pero cuántos claro. rituales, cuánta conexión no existió en nuestros ancestros. Por eso yo siempre digo, el que no bailó o el que no baila, bailó en algún momento. Todos bailamos, todos danzamos, todos hemos movido el cuerpo, pero lo olvidamos. A veces cuando éramos niñas nos dijeron que éramos vulgares, que las caderas no se movían así, que eso no era música para nosotras y nos bloqueamos. Pero es tan rico volver ahí, es tan rico volver a eso que somos, a esa esencia, a ese fluir, confiar, mover el cuerpo, mover las caderas, sentir la música, sin pasos, sin paso uno, paso dos, paso tres, simplemente sentirte. Es un regalo. Es un regalo. Es un regalo tenerte aquí. ¡Ay, qué bella! Escucharte es como realmente algo tocas en el alma siempre y en este momento. Antes de que nos vayamos, pero mientras nos platicas, porque alguien nos preguntó, pero me gustaría, para mí Besos, Gabo. el sexo no es una prioridad, podría ser esta causa de mi estancamiento para descubrir mis talentos. Entonces le voy a abrir un ratito a las preguntas, si alguien quiere preguntarnos algo más acerca de la sexualidad y el despertar femenino, estamos con María Marcano, y si no, mientras nos vas a, además de, después de contestarnos esta pregunta, platicarnos un poco más acerca de tus programas. 100%, 100%, porque la sexualidad o la energía sexual, hablando de todo lo que hablamos de sexualidad, ¿no? Que no es solamente la penetración, ¿Mm? está conectada con nuestra creatividad, está conectado con nuestro propósito, está conectada con nuestra manera de posicionarnos en la vida. Si tú sientes que no tienes motivación, que no tienes creatividad, que no te salen las cosas, a veces tenemos muchas ideas y somos muy creativas, pero no las podemos manifestar, entonces es un tema con la energía masculina. Tiene que ver totalmente con con tu sexualidad. Ese es el tema, que no le damos prioridad. Tenemos una mesa con cuatro patas y una está floja y nos seguimos haciendo la loca porque, bueno, porque nuestra pareja no nos pide el divorcio o porque sentimos que no es necesario o porque creemos que eso solamente es para los hombres, pero lo que no sabemos es que cuando nos conectamos con nuestra sexualidad, nos conectamos con todo en nuestra vida, nos conectamos con el dinero, nos conectamos con las relaciones, con las ideas y sobre todo con la creatividad. Y el gran don del femenino, ese es el taller que voy a dar en Utah en septiembre, es la creatividad. Ese es el mensaje que viene y el mensaje que nos está llegando no a mí, sino a millones de mujeres que estamos bajando información, es que el gran don de nosotras es la creatividad y no podemos seguir dejándolo de lado, tenemos que manifestar esa creatividad. Ese taller lo voy a dar presencial en Utah en septiembre, en un retiro de mujeres que se llama Viaje Libertad, para aquellas mujeres que no podemos ir a México y podemos tener esa experiencia de tener varias maestras, lo vamos a tener ahí en Utah. Se llama así, se llama El Gran Don del Femenino, la creatividad.
Mis programas, digamos que el más íntimo, el más completo, se llama Útero Santuario Creativo. Tengo un muy buen comienzo, siempre en mi link, lo pueden buscar en mi bio, que se llama 7 bloqueos comunes de la sexualidad femenina, que son como los 5 bloqueos más comunes, los principales, con prácticas para que empieces a desbloquearlo. A finales de agosto voy a lanzar de las creencias del placer, rompiendo las creencias del placer, también a un precio súper accesible. Y estoy preparando, por eso es que no he lanzado más programas, porque estoy preparando que sea a manera de afiliación y podamos compartir a manera de tribu en un club con muchas mujeres. Entonces eso tiene bastante trabajo, bastante estructura, y ahorita lo estoy preparando, pero eso es lo que viene y eso es lo que tengo. Ah, maravilloso. Bueno, sí, suena muy interesante, además en presencial, que yo creo que ya necesitamos esa parte Ay, sí, bueno, total, no exacto, pero sí de compartir con otras. eh, totalmente, bueno, pues totalmente. no hay más preguntas. Te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Comprometer a que vengas y vuelvas a Cuando contarnos. quieras, a mí me encanta expandir la información y estar en estos programas, así que cuando quieras, aquí estaremos. Bueno, pues muchas gracias, mucho gusto y muchas gracias a todos los que se conectaron y compartieron con nosotros. Si tienen preguntas en un futuro, pueden colocarlas y nosotros con muchísimo gusto vamos a tratar de responderlas y también compartirlas aquí con María Marcano, Bruja Coach. En Instagram también tienes un podcast, ¿no? Sí, Bruja Coach también en todas las plataformas. Sí. Ah, bueno, pues un saludo a todos, excelente jueves y nos vemos a la próxima. Gracias, gracias por la invitación. Nos vemos. Besitos.